Celestial, damos gracias por tu presencia, por la administración de tu Espíritu Santo y el mover tuyo en este lugar. Gracias, Señor, por saturar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu de ti. Sabemos, entendemos que tú estás entre nosotros y te agradecemos este privilegio tan grande, Señor, que tenemos de contemplar tu hermosura e inquirir en tu templo. Bendice esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. El capítulo número 5 del libro de Daniel, que se titula como La Escritura, la pared. Y como este nombre lo indica, este es el tema propiamente que tiene el capítulo 5, y vamos a ir leyendo versículo por versículo, porción por porción, para que usted se entere de qué se trata la escritura en la pared. Dice así el capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Bueno, primeramente se nos menciona aquí un rey, que es el rey Belsasar. Dígame de dónde era rey este señor. De Babilonia, precisamente. De acuerdo a estos versículos, parecería que Belsasar tiene un parentesco con Nabucodonosor, aquel rey que se llevó cautivos a todos los judíos y todos los jóvenes de Israel a Babilonia. ¿Qué parentesco tiene Belsasar con Nabucodonosor de acuerdo a estos versículos? ¿Qué? Es nieto, exactamente es un nieto. Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Parecería como que Belsasar fuera su hijo, porque llama a Nabucodonosor su padre. Pero sin embargo, esta palabra padre no quiere decir solamente el padre. También la palabra padre se refiere al abuelo, se refiere al bisabuelo, se refiere a un, ¿cómo se llama? Antecesor de esta persona, de Belsasar, ¿verdad? Un antepasado de él como padre, abuelo, etcétera. En el caso de Belsasar, Belsasar fue nieto de Nabucodonosor. En la profecía de Jeremías, nosotros tenemos una parte de esta profecía donde que el pueblo de Israel iba a estar cautivo ahí en Babilonia en los años del rey Nabucodonosor, y el hijo de Nabucodonosor y el hijo del hijo de Nabucodonosor, y que después del nieto, o sea de Belsasar, iba a surgir otra nación que iba a conquistar a Babilonia. De acuerdo como aquella visión que tuvo Nabucodonosor de la gran imagen. ¿Quién recuerda la visión de la gran imagen? Cuya cabeza era ¿de qué material? De oro puro. Entonces, de acuerdo a esta imagen, después del reino de oro puro, que era Babilonia, iba a surgir otro reino de menor calidad que el oro, es decir, de plata, que iba a conquistar este reino. Dígame cómo se llama, de acuerdo a nuestros estudios, a este reino que conquistó a Babilonia. Media y Persia. Media y Persia. Era una alianza de dos naciones, habían formado una. Dígame cómo se llamaban los reyes de Media y de Persia. Ciro y Darío. Exactamente, Ciro y Darío. De acuerdo aún a la profecía de Jeremías, decía que cuando llegara el tiempo del nieto de Nabucodonosor, entonces iba a surgir otra nación que iba a conquistar a Babilonia. Efectivamente, eso fue lo que sucedió, y aquí en este capítulo 5, que se llama La Escritura en la Pared, vemos cómo esta nación de Media y de Persia va a conquistar a Babilonia. Pero fue
en una circunstancia tan especial que nosotros hoy en día podemos aprender mucho de los principios narrados en este capítulo 5. Mire, el hijo de Nabucodonosor se llamó históricamente Nabonido. Nabonido fue el hijo de Nabucodonosor. Parece que estuvo reinando un poco de tiempo Nabonido, pero después de Nabonido surgió el hijo de Nabonido que se llamó, ¿cómo? Belsasar. Este Belsasar es el Belsasar que se está mencionando aquí en el capítulo 5 de Daniel. Dice que Belsasar hizo una fiesta, un banquete, y convidó a ¿cuántos príncipes? A 1000 de sus príncipes. Esos eran solamente los príncipes, ¿verdad? O los principales. Invitó a 1000 de ellos. Era un banquete conforme a los banquetes orientales. ¿Sabes que alguna fiesta hoy en día dura algunas horas, ¿verdad? Mediodía, a lo mejor dura hasta el otro día. Si son muy fiesteros como en Veracruz, a lo mejor duran hasta una semana, ¿verdad? Porque ahí día tras día están en fiesta. Pero ¿sabe estas fiestas cuánto duraban? Duraban hasta 120 días. ¿Sabe cuántos son 120 días? ¿Cuántos son 120 días? ¿Cuánto? 4 meses. Las fiestas duraban 180 días. ¿Cuántos son 180 días? 6 meses. Hay un libro de la Biblia, el libro de Esther, donde está narrando precisamente cuando ya está reinando Media y Persia, uno de los reyes, el que se casó con Esther y que Esther llegó a ser reina, sabe que este rey hizo una fiesta, el rey Asuero hizo una fiesta ahí en su país y duró precisamente 6 meses esta fiesta. Un banquete continuo, era una exageración las fiestas que ellos hacían, pero de esta clase de fiestas hizo este hombre Belsasar esta fiesta. ¿Sabe que históricamente está registrado la manera en que Media y Persia conquistó a Babilonia? Y se necesitó tener bastante tiempo en una fiesta para que Media y Persia conquistaran a Babilonia sin que Babilonia se percibiera o se diera cuenta. ¿Sabe lo que estaba sucediendo? Y esto en cualquier libro de historia lo va a encontrar. Aquí tenemos nosotros, en esta gráfica que estoy dibujando, el país de Babilonia. En el país de Babilonia corría el río Éufrates, atravesaba completamente Babilonia y regaba perfectamente y abastecía a Babilonia de agua, y había abundancia dentro del país de Babilonia. Pero Babilonia estaba perfectamente amurallada, como todos los países o las naciones grandes o las ciudades grandes estaban amuralladas en ese entonces. Babilonia tenía unas murallas tremendamente grandes. Lo que hizo Belsasar al observar que su enemigo se acercaba, aquí venía su enemigo, Media y Persia. Cuando Belsasar se dio cuenta que Media y Persia llegaban a invadir Babilonia, ¿qué cree usted que hizo Belsasar? Pues Belsasar tranquilamente dijo que cerraran los muros. Era infranqueable el paso a Babilonia si los muros estaban cerrados. Y Belsasar no se preocupó de nada, es más, hizo una fiesta para celebrar que el enemigo andaba ahí alrededor y que no le importaba absolutamente nada. Él se encerró, hizo una fiesta, tenía alimento para muchos años, tenía alimento para mucho tiempo, tenía agua, tenía abastecimiento, no se preocupaba absolutamente de nada. Vamos a seguir leyendo más adelante para saber cómo le hizo Media y Persia, y que históricamente está registrado, cómo le hizo Media y Persia para conquistar Babilonia. Vamos a seguir adelante. Versículo
2. Belsasar, con el gusto del vino. ¿Qué quiere decir con el gusto del vino? Pues bien briago, ¿verdad? O sea, Belsasar ya estaba briago, sus príncipes estaban borrachos, y ya así borracho, hizo algo que tentó a Dios, provocó a Dios. En primer lugar, vemos registrado en el capítulo 1 que Nabucodonosor llevó cautivos a todo Israel a Babilonia. Los vasos sagrados los metió al tesoro de su Dios. ¿Cuáles eran esos vasos sagrados? Pues eran los vasos que eran utilizados en el templo. Los vasos, ¿cómo se llama? Unas cucharitas que utilizaban para el incienso, unas copas, unos vasos. Todo lo sagrado, todos los utensilios sagrados de la casa o del templo de Israel fueron llevados a Babilonia y fueron colocados en el templo del Dios de Babilonia. Pasó la época de Nabucodonosor. Usted recuerda todas las experiencias que Nabucodonosor tuvo. Nabucodonosor, un hombre presuntuoso, arrogante, sumido, un hombre que no se convertía al Señor, y el Señor tuvo que utilizar ciertos medios drásticos para convencer que Nabucodonosor se humillara delante de Dios. Recuerda que Nabucodonosor esperó hasta que se convirtió prácticamente en una bestia, ¿verdad? Dice, de hecho, sabio Salomón en su libro de Eclesiastés, que el hombre sin el espíritu es semejante a una bestia. La diferencia del hombre y los animales es que el hombre tiene espíritu, pero el hombre sin el espíritu es semejante a una bestia. Así que lo que le pasó a Nabucodonosor fue exactamente lo mismo. Nabucodonosor se le salió lo bestia, ¿verdad? Nabucodonosor se convirtió en una bestia. ¿Por qué? Porque estaba tan separado de Dios. El Señor tuvo que actuar de una manera drástica y convencerlo a que Nabucodonosor reconociera a Dios. Todo esto lo tuvo que conocer Nabonido y lo tuvo que conocer Belsasar. Belsasar conocía todos los detalles de la historia de su abuelo, y aún así Belsasar había heredado esa semilla de arrogancia, esa semilla de orgullo, de petulancia, esa semilla de, ¿cómo se dice esta expresión? Se me olvidó esta palabra. Cuando una persona quiere mostrar que tiene mucho poder o que él puede todo. Sí, o sea, tenía mucha presunción, ¿verdad? Era muy arrogante. Nabonido recibió la misma semilla que su padre. Belsasar recibió la misma semilla que su abuelo. Como dice Tito, ¿verdad? No, padre de tigre, pintito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibe naturalmente esa semilla. ¿Sabes que espiritualmente esto afecta? Espiritualmente estamos afectados por nuestros antepasados. Por eso dice que si un padre o una persona comete delante de Dios idolatría, dice que esto afecta hasta la segunda y tercera generación. ¿Por qué crees que cuando vas con un doctor, una persona que tiene cierto problema, y te pregunta, ¿quién de tu familia padeció del corazón? ¿Verdad? ¿O quién de tu familia padeció de esto? ¿O tu papá fue alcohólico también? No, mi papá no, pero mi abuelito, ¿verdad? Bien alcohólico. ¿Sabes por qué? Porque afecta padres a hijos, hijos a nietos. Es como una cadena de maldad. Esto es lo que se hereda precisamente estas semillas de maldad. Las mentiras de Abraham, ¿te acuerdas que Abraham llegó ahí a Egipto y llegó con otro rey? Y Abraham dijo que Sara, que era de él, que era su hermana. Cuando entres ahí, di que eres mi hermana. Bueno, estas mismas semillas se repitieron en su hijo Isaac. Su hijo Isaac también presentó a Rebeca delante del faraón como su hermana. Así que pues ya era de la cepa, ¿verdad? Ya venía ahí de la semilla. También aquí, Belsasar tenía ese orgullo de su abuelo. Y sin embargo, a pesar de
saber toda la historia de su abuelo, no se había arrepentido. Y por eso el Señor mandó juicio sobre Babilonia. Y aquí se cumple aquella cosa que dijo Daniel en oración: Señor, tú eres el que quita y el que pone los reyes. Tú das el poder y das la sabiduría. Amén. Versículo siguiente. ¿Cuál versículo vamos? Versículo 2 todavía. Los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Por qué piensas que Belsasar tuvo esa ocurrencia? Que van a traer esos vasos sagrados del Dios de los hebreos. Mira qué provocación. Estaba provocando directamente a Dios. Él sabía, conocía acerca del Dios de los hebreos, conocía toda la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor había reconocido al Dios de los hebreos, se había humillado, alabado incluso al Dios verdadero, y sin embargo Belsasar mandó traer, sin ningún temor, mandó traer los vasos sagrados para que ahí sirvieran el vino y bebieran las mujeres de sus mujeres, sus concubinas, todos delante de sus ídolos. Pero hasta ahí llegó. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. No sé si me pudieran prender por favor esta luz de aquí, de arriba por lo menos. Bebían vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. No solamente bebieron vino en aquellos vasos, sino que los profanaron. Profanaron esos vasos porque bebieron vino delante de sus dioses. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y veía la mano, el rey veía la mano del que escribía. Yo quiero que usted esté pensando en lo que estaba sucediendo en este momento. Cuando ellos estaban bebiendo delante de todos sus ídolos, de repente apareció una mano. Yo pienso que fue una manona, ¿verdad? O sea, fue una mano, pero una mano grande. Porque el hecho que hubiera aparecido una mano en lo encalado de la pared, pues para muchos posiblemente no hubiera sido perceptible. Pero yo pienso que fue una mano grande. Comenzó a escribir en lo encalado de la pared, es decir, la pared era blanca. Comenzó a escribir en lo que se veía más claro delante del rey y delante de todos los demás. Lo primero que nosotros aprendemos aquí es lo siguiente: cuando una persona está tentando a Dios, y Dios es paciente, ¿verdad? Pero cuando una persona se está comportando mal delante de Dios y le sigue, y le sigue, y le sigue, y le sigue, dime qué va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Que Dios lo va a dejar y dejar y dejar hasta un momento que ya no es posible, que no va a ser posible que Dios lo permita. Hasta ese momento el Señor le permitió a Belsasar, y en el momento que ya le colmó el plato, en ese momento apareció la mano y comenzó a escribir. Ponte en el lugar de Belsasar. Tú estás aquí y de repente ves una mano ahí que comienza a escribir algo. ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías? Que vieras una mano y que comience a escribir. Eso fue lo que sintió Belsasar. Porque posiblemente somos muy valientes, pero en el momento, en la hora, ¿verdad? Ahí se va a conocer quién realmente somos y cómo vamos a reaccionar. ¿Sabes cómo reaccionó el arrogante Belsasar? El de tanto poderío, el que estaba presumiendo tanto, el que se atrevió a tanto. Mira cómo reaccionó en el versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real,
y el rey veía la mano del que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Mira, yo nunca he estado tan nervioso, sí he estado muy nervioso, y cuando uno está nervioso, uno no controla a veces el movimiento de sus manos, ¿verdad? Recuerdo en una ocasión cuando yo era niño, que me pusieron a leer enfrente de un auditorio. Estaba yo tan nervioso que yo no sé de dónde le salía movimiento a la hoja, pero la hoja se movía sola. Tenía yo la hoja delante de mí sostenida con la mano, la hoja se me movía toda, pero es que yo estaba aterrorizado, ¿verdad? Y así mismo estaba aterrorizado el rey Belsasar, porque su rodilla dice que daba una contra la otra, completamente descontrolado los movimientos, sus músculos comenzaron a temblar, a palidecer. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que algo estaba ocurriendo, algo más de lo sobrenatural que él estaba viendo, pero algo le iba a pasar a él. Y así fue. Versículo 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello, será el tercer señor en el reino. Fueron entonces introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. El mismo error que Nabucodonosor: primero recurrió a todo lo demás antes que recurrir al Dios verdadero, porque él tenía que tener conocimiento acerca de todo lo sucedido a su abuelo. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Mira, la reina era más prudente, la reina sí tenía conocimiento también de todo lo sucedido por Nabucodonosor. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Entonces esto quiere decir que sí se conocía en el reino la historia de Nabucodonosor, y sí se conocía en el reino de Babilonia acerca de Daniel, pero sin embargo Belsasar, en todo su poderío y toda su petulancia, no recurrió a Dios. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Y entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han recompensa a otros. Ve nomás la seguridad que mostraba Daniel. Daniel en ese tiempo ya era muy maduro. No solamente era maduro en edad, era maduro en experiencia, era maduro en conocimiento de Dios, era maduro en interpretar las cosas de Dios. Y con toda seguridad él respondió así: leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba.
Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Daniel le está narrando todo lo que le aconteció a su abuelo Nabucodonosor. Daniel conocía perfectamente la razón por la cual el Señor destituyó de su reino a Nabucodonosor. Pero también el Señor sabía, o Daniel sabía, la razón por la cual el Señor le restauró el reino a Nabucodonosor. Amén. Dios es el que puede quitar, pero Dios es también el que puede devolver. Amén. Y todo está de acuerdo a la actitud de nuestro corazón. El Señor quiere devolver. El Señor quiere restituir. Dijo el profeta Joel: yo restituiré los años que comió el saltón, la oruga y el revoltón. El Señor quiere restituir. El Señor quiere restaurar. El Señor quiere renovar. ¿Qué es lo que tú has perdido? ¿Qué es lo que tú qué es lo que tú o lo que se te ha desgastado? ¿Qué es lo que Satanás te ha quitado? Tal vez te ha quitado tu gozo, tal vez te ha quitado tu paz, tal vez te ha quitado tu familia, tal vez te ha quitado muchas cosas espirituales, materiales. Te voy a decir una cosa: Dios es el Dios que restituye. Dios es el Dios que restaura. Es el Dios fiel. Amén. El hombre es infiel, pero Dios es fiel. Si de algo podemos estar seguros es que Dios es fiel. Aun cuando tú no entiendes las razones por las cuales te fue quitado algo a alguien, te voy a decir, el Señor te va a reponer y te lo va a reponer a lo doble. Por lo menos esta es la enseñanza del libro de Job. A Job Satanás le quitó todo, solamente le dejó dos cosas. Le dejó a su esposa y un pedazo de teja, pues él vivió con su esposa y se rascó con el pedazo de teja. Era lo único que tenía, lo único que tenía. Pero ¿sabes cuál fue la actitud de Job? La actitud de Job fue reconocer primeramente que él falló en hablar de más, porque cuando él ya no soportó la situación, él comenzó a hablar y se equivocó, y cuando oyó la voz de Dios se arrepintió y después oró por aquellos amigos, entre comillas, y le fue devuelto todo a lo doble. ¿Cuántos quieren ser restituidos de algo? ¿Cuántos quieren ser restaurados? Dios es el Dios que restaura. Amén. Pero Dios es también aquel que permite que seamos despojados. Fue echado, verso 21, de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Dios pone al que él quiere. Amén. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Esto quiere decir que Belsasar sí sabía acerca de la historia de Nabucodonosor. Amén. Belsasar sí conocía acerca de Nabucodonosor. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. No podía decir Belsasar que él no conocía acerca de Dios. Él sabía
acerca de Dios. Y yo quiero que tú conozcas cuáles son las consecuencias graves de una persona que conociendo a Dios no le glorifica como a Dios. Que una persona que conoce a Dios no tiene temor de Dios. Porque tú me puedes decir de la misericordia que Dios tiene para con los impíos, y tienes razón. Dios tiene misericordia y gracia para con los impíos, pero aquel que conoce de Dios, aquel que ha tenido experiencias de Dios y sin embargo no le glorifica y no le da su lugar como a Dios, las consecuencias para esa persona son más terribles. ¿Sabes dónde dice esto en la Escritura? Lo dice en Romanos capítulo 1. Abre tu Biblia en Romanos, en el capítulo 1, por favor. ¿Lo tiene? Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Fíjate que aquí está expresamente explicado y mostrado lo que es el lesbianismo y el homosexualismo. Y lo está mostrando aquí en el capítulo 1 como una consecuencia. Dime tú de qué, dime de qué. ¿Sabes de qué? De que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Cuando una persona, no me digas quién en esta tierra, sea lesbiana, sea homosexual, sea drogadicto, sea asesino, sea pecador, sea lo que sea, pero cuando esta persona reconoce al Dios verdadero y entrega toda su vida al Señor y le adora y le glorifica como a Dios, estoy completamente seguro que esta persona es cambiado y puede cambiar y ser transformado. Pero todas estas consecuencias, incluso dice, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dime cuál es la retribución debida a su extravío. Hoy en día nosotros conocemos perfectamente que en vida hay retribución a su extravío. Están enfermedades incurables, por lo menos en la época de hoy. Sabes, esta es una retribución debida a su extravío. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no glorifican a Dios, porque no están dispuestos de dar media vuelta y entregarse completamente al Señor.
Gracias, hermano. Vamos otra vez a Daniel, por favor. Versículo 22 de capítulo 5. Y tú, tu hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanzas a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca, ¿qué? Nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. ¿De la presencia de quién? De Dios. Fue Dios el que envió una mano y trazó una escritura. Esta escritura era una escritura rara, una escritura diferente, una escritura que nadie podía entender, pero que Daniel entendió. Mira la madurez de Daniel para ese don de interpretar sueños e interpretar cosas obscuras. La primera vez que Daniel tuvo que interpretar el sueño de Nabucodonosor, tuvo que irse con sus amigos y estar ayunando y orando y buscando al Señor muchas horas. Aquí ni siquiera tuvo que tomar tiempo, inmediatamente le vi la interpretación. Así es como viene la madurez en la función de un don del Espíritu Santo. Recuerdo la primera vez que se me manifestó en mí la expresión de la profecía, de profeticé por primera vez hace muchos años, y recuerdo que el corazón me comenzó a temblar. Y me comenzó a temblar todo el cuerpo y sentía tanto temor y tanta angustia. Mi mente comenzó a luchar. ¿Será Dios? ¿No será Dios? Yo seré. Y por fin, como un torrente así, surgió la profecía temblando y así, muy al estilo pentecostal, ¿verdad? Sí, pero con mucho emoción y mucho temblor. Pero la segunda vez ya no fue tanto. Y la tercera vez yo ya no estaba seguro porque ya no sentía lo mismo. Así es como va madurando un don. No esperes que solamente cuando tú tengas profecía o una palabra de ciencia o palabra de sabiduría, tienes que estar temblando y tu corazón tiene que tener o tienes que experimentar taquicardia. No, poco a poco tienes que ir madurando en los dones. Amén. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Tekel, Uparsin. Esto es en el idioma caldeo, que también es el arameo. Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué quiere decir Mene? Mene quiere decir número. Número. Y Daniel le da la interpretación a todas estas 4 palabras, porque separadas no significan nada. Número, peso, división. Estas eran las palabras, pero se tenía que descifrar el mensaje, y Daniel lo descifró y dice: esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. El estado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Por qué aquí aparece la palabra Pérez y no Uparsin? Si al principio dice Mene, Tekel, Uparsin, y da la interpretación de Mene, la interpretación de Tekel, pero aquí en Uparsin dice Pérez. El reino de Babilonia fue dado a 2 naciones que eran una. ¿Cuál era? Media y Persia. Por eso es ese enigma. Número, peso, divisiones. Tu reino ha sido roto. Dice, tu reino ha sido contado y se le ha puesto fin. Ha sido pesado y ha sido puesto en la balanza y fuiste hallado falto. Y tu reino ha sido roto
y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro. ¿Por qué lo vistió de púrpura? Porque la púrpura en ese tiempo era el color de los reyes, el color real. Por eso dice en Apocalipsis que la gran Babilonia, su vestido es de púrpura y de oro y de escarlata, porque la gran Babilonia también va a estar vestida con vestidos reales. Daniel fue vestido con vestido de púrpura, con vestido real. Que el Señor Jesucristo le fue colocado un manto de púrpura y una corona de espinas, porque se burlaron que Él es el rey de los judíos y se burlaron de Él colocándole un manto púrpura y una corona de espinas. Entonces, versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Es decir, el primero que comenzó a reinar fue Darío de Media, pero se turnaban el reino, ¿verdad? A veces tenían un rey medo, a veces tenían un rey persa. ¿Por qué? Porque era una alianza Media y Persia. ¿Cómo había sido posible que Media y Persia hubieran penetrado en esta impenetrable ciudad de Babilonia? Belsasar había cerrado los muros, se había confiado y había dicho: vamos a hacer una fiesta. Se encerró, tenía toda la provisión dentro de su ciudad, comenzó la fiesta, pasaron posiblemente 6 meses y al final mandaron traer los vasos sagrados. Y en esta noche fue muerto el rey Belsasar y Babilonia fue conquistada por Media y por Persia. ¿Sabes lo que hicieron los medos y los persas? Y esto está registrado, como te decía, en la historia. Ellos se acercaron a la muralla. Aquellos ni cuenta, o sea, ni como dicen hoy en día, ni los pelaron, ¿verdad? Ni se dieron cuenta. Sí están ahí, ¿qué nos pueden hacer, verdad? Sabes que muchos cristianos están así con el enemigo, porque el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Y los cristianos, ay, gloria a Dios, ahí anda el enemigo, ¿verdad? Pero no te cuidas. La palabra del Señor dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y los cristianos no se someten a Dios, no resisten al diablo y por eso andan huyendo del diablo, porque el diablo anda atrás de ellos dándoles de garrotazos todos los días, de todas las áreas. En todas las áreas los está derrotando, en su área física, en su área moral, en su área espiritual, andan derrotados. ¿Sabes por qué? Porque no se sujetan a Dios y no resisten al diablo. ¿Sabes lo que hicieron los medos y los persas? Los medos y los persas cambiaron el curso del río. Cambiaron el curso del río, desviaron prácticamente el río que pasaba por Babilonia y de esta manera aprovecharon, y cuando estuvo un hueco aquí abajo, ellos pasaron por abajo del muro. Si el muro les estorbaba, pues abajo del muro, abajo de los cimientos, por ahí pasaron y conquistaron a Media y a Persia. Dime, ¿cuánto tiempo no tuvieron que tener aquí para hacer todo este trabajo? Y esto quiere decir que los de Babilonia ni se percataron cuando entró el enemigo en sus vidas. Te voy a decir, así están muchos cristianos que están descuidando su oración, están descuidando su santidad, están descuidando su relación con el Señor, la palabra de Dios, están descuidando todo lo espiritual. Cuentas se van a dar cuando los tenga pero bien agarrados Satanás. ¿Y sabes lo que les va a hacer? Les va a poner una zarandeada. Que Dios guarde la hora. ¿Sabes lo que me enseñaba un pastor? Un pastor me decía que los cristianos andamos
caminando en la vida cristiana. Y cuando los cristianos no andamos conforme a la palabra de Dios, dice que nos sale de la espalda, así como una agarrederita, y la agarra Satanás y le da una zarandeada. Cuidado, hermana, ten cuidado, hermano, de que no te vaya a salir ahí la agarraderita y el enemigo venga y te zarandee, porque las cosas del Señor no son juego, las cosas del Señor son serias. Y en estos tiempos se necesita que tú y yo tomemos las cosas de Dios más en serio. El enemigo anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hijos de Dios, en todo el mundo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor.